Gracias por continuar con nosotros. A propósito de que este 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, tenemos en esta tarde con nosotros al doctor psiquiatra Luis Ortega. Así es, el doctor Luis Ortega también es director del Centro Integral de Salud Mental Psiquics. Y justamente como mencionó Fanny, nos hablará sobre la prevención justamente del suicidio infantil. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿cómo están? ¿Todo Buenas bien? tardes. ¿Ustedes? Mira, el suicidio es un problema a nivel mundial. Hay casi 800.000 personas a nivel del mundo que se suicidan en un año. Tenemos que comenzar a divulgar este tipo de información, tenemos que comenzar a dar esos preventivamente dar esas señales para poder disminuir lo que es la incidencia de suicidio. El año pasado hubieron 675 personas que se suicidaron en nuestro país. Y estas son cifras negras. Cifras negras quiere decir que nuestras estadísticas están muy por debajo de lo que en realidad son. Se calcula que alrededor de 800, 900 personas, incluyendo niños, tuvieron algún tipo de y fueron muertos por suicidio. Doctor, y como usted habla, ¿cuáles son estas prevenciones que debemos iniciar tanto en nuestros hogares? Porque especifica una cifra alarmante de niños. Claro, sí, es importante ver las señales. Hay un mito muy frecuente que tenemos en el mundo en general, pero en nuestro país también, que es que los que se van a matar no dan señales. Es mentira. El 100% dan algún tipo de señal y esas señales pueden ser cambio de temperamento, el aislamiento, la anedonia. La anedonia es cuando no tenemos cuando perdemos esa sensación de placer, ¿no? En cosas que nos agradaban mucho antes. Cuando comenzamos a dormir mal, es muy importante el dormir. Cuando comenzamos a cambiar nuestro patrón de alimentación o dejamos de comer o comemos demasiado. Muchas veces en los niños se ponen, como había dicho, muy iracundos y eso hace esa irritabilidad, hace una señal de que ese niño está teniendo problemas de depresión o problemas de algún tipo de salud mental que pueden llevar o llevar a una consecuencia como es el suicidio. Doctor, y ante estas señales, si una persona observa estas señales, ¿qué medidas se puede tomar? Miren, lo primero que es que hay que estar muy atento de las señales, como ya lo hemos abordado, pero es importantísimo ir a donde un facultativo que pueda valorar precisamente qué nivel de ideación suicida tiene esa persona, qué tanto riesgo puede tener un niño, un adolescente, un adulto mayor también. Los envejecientes son muy propensos al suicidio. Las edades más propensas, las más delicadas son los niños y los envejecientes. Por lo tanto, tenemos que llevarlo donde un facultativo, sea un psicólogo, específicamente un psiquiatra, que es el que más puede valorar qué tan grave puede ser esa idea suicida e intervenir. No podemos dejarlo como que se le va a pasar con el tiempo, no podemos dejarlo solamente a la parte de la familia o buscar a un amigo o decir que eso le va a pasar, porque al final vienen consecuencias muy graves. Doctor, la salud mental es bien cierta de que es un poco costosa en la República Dominicana. Y como usted dice, cuando tenemos estas señales, principalmente en nuestros hogares, con uno de nuestros hijos, quizás no tenemos este conocimiento para determinar esa señal y aparte no tenemos cerca al profesional de la salud y no tenemos quizás los recursos económicos para poder acudir con ese infante, decirle que lo vamos a llevar al psiquiatra, que prácticamente no podemos explicarle y va a pensar que está popularmente loco. Miren, es verdad que hay una brecha muy grande en lo que es la salud mental en cuanto a los costes a nivel privado. Ahora, hay una serie de elementos que hay a nivel público que se utilizan. Hay hospitales que tienen unidades de intervención en crisis y hay unidades que tienen psicólogos y psiquiatras a nivel público. Hay muchas deficiencias, es verdad, tenemos que llenar ese hueco que hay para poder brindarle a la población esa necesidad que tenemos después de la pandemia, que se ha incrementado 3, 4 veces la cantidad de pacientes que están deprimidos, que tienen idea suicida, que tienen alguna alteración de salud mental. Pero también tenemos que trabajar mucho con la relación con las ARS para ver si podemos lograr un buen acuerdo para poder trabajar conjunto con ellas, porque la verdad es que la necesidad de salud mental a nivel global en nuestro país es muy lamentable y tenemos que comenzar a trabajarla y hacer protocolos. Y me imagino, doctor, que justamente en su centro es un lugar apto para recibir este tipo de acompañamiento. Sí, sí. Nosotros tenemos uno de los mejores centros a nivel privado de lo que es el manejo de niños, niñas, adolescentes, en todo lo que tiene que ver salud mental y del
neurodesarrollo del niño. Tenemos áreas que tienen que ver con la prevención del suicidio. Tenemos grupos de adolescentes, por ejemplo, que hacemos para prevenir el suicidio con una serie de condiciones de salud mental que conllevan al suicidio. Tenemos lugares donde damos estimulación temprana, terapia ocupacional, terapia del habla. Tenemos todos los elementos en un solo lugar donde un niño puede llegar muy temprano, 1 año, 2 años, y con el tiempo, con los tratamientos, volver a ser un niño totalmente adecuado, ¿no? Doctor, y usted habla de edades y dice a partir de 1 año pueden recibir niños, pero ¿cómo un padre puede determinar que su hijo tiene alguna conducta que no es favorable y podría determinar en un cuadro suicida? No, claro, no. En el caso del suicidio no podemos determinarlo en 1 año. Es después de los 7, 8, 9 años donde ya el niño puede comenzar a tener esa abstracción, donde puede crear una planificación. Casi siempre en esos niños pequeños es impulsivo la forma de suicidio. El caso de los niños pequeños es más para los trastornos de desarrollo, tipo déficit de atención, tipo trastorno del espectro autista, donde podemos incluirlo y tratarlo adecuadamente. Fíjense que el suicidio puede venir de una etapa muy temprana. Entonces tenemos que perder el miedo de llevar a un niño a un psiquiatra, perder el miedo al que no vamos a medicar al niño porque tiene una ideación suicida. Si lo amerita, hay que tener mucho cuidado y llevárselo siempre a un psiquiatra que pueda valorar ese tipo de edades. Pero si se necesita una medicación, hay que medicarla porque eso previene hasta en un 70-80% de un acto suicida. Doctor, usted habla de esto de medicación. Creo que para los padres es una de las principales preocupaciones porque imagínese, en un momento usted tener un niño y explicarle que usted tiene que medicarlo con algunos antidepresivos o algunos medicamentos específicos para controlar la salud mental es un poco tedioso para los padres. Fíjense, pero los niños no son los más complicados para tomar medicina. El problema es los padres que se la dan, porque hay un estigma con la medicina de nivel psiquiátrico, porque cuando tú ves a un niño que convulsiona, tú no dudas en darle un medicamento para las convulsiones. Ni siquiera le preguntas si quiere tomar o no un medicamento para convulsiones. Pero cuando estamos hablando de salud mental, como tenemos ese estigma de que las pastillas de salud mental van a crear dependencia o lo van a poner muy abobado, como dicen popularmente, pues entonces tenemos ese estigma. Pero tenemos que ir tumbando ese estigma. No es que vamos a medicar a todos los niños que lleguen a nuestra consulta, pero hay que valorar bien, porque una buena medicación a tiempo previene una vida, igual que en otro tipo de salud. Claro. Bueno. Y doctor, justamente con estos medicamentos, ¿hay alguna contraindicación o algo que pudiera de forma negativa afectar a los niños? Sí, todos los medicamentos tienen algún efecto secundario, tanto el acetaminofén, que nos tomamos todo cuando tenemos fiebre, como los medicamentos de salud mental. ¿Qué pasa? Hay que ver el riesgo-beneficio. Si tenemos un niño que ha intentado de 9 años 2 o 3 veces quitarse la vida, pues entonces hay que preservar la vida de ese niño para poder desarrollar y ver si algún efecto le puede pasar por los medicamentos. Lo primero es la vida, por lo tanto, el suicidio es muy importante en estas edades, por lo tanto tenemos que intervenir si es necesario. Muchísimas gracias, doctor, por esta intervención y todos estos temas interesantes para nuestros televidentes en esta tarde. Así es, gracias por su sintonía. A ustedes.